Ya, ok. Muy bien, en esta parte lo que vamos a hablar es con respecto al tratamiento antirretroviral y a los esquemas que ya, bueno, han estado viendo cuando han estado conmigo en en el consulta hemos estado viendo los casos de tratamiento antirretroviral, ¿no? Y hay una gran variedad de medicamentos, ¿ya? No se olviden que el tratamiento antirretroviral cuando se empezó a utilizar, lo que al inicio no se sabía era el hecho de que cómo suprimir toda la carga viral en los pacientes VIH, ¿no? Algo interesante que ocurre en los pacientes que sufren de VIH es que el VIH tiene como así como tipos santuarios en los cuales el virus se mantiene no activo, pero de cierta manera se replica a baja intensidad, pero se mantiene, ¿no? Donde el medicamento, por ejemplo, a veces no puede llegar. Entonces, en esos tipos de santuarios que pueden ser parte del sistema nervioso central, en el hígado, en el vaso, o en la médula ósea roja o está en los mismos ganglios, es donde posiblemente el VIH se mantenga, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tratamiento al inicio, no se sabía nada de eso, pues. No se sabía que el VIH tenía lugares donde se podría ocultar o zonas donde se replique con mayor lentitud, pero que digamos así, el medicamento no puede llegar tan efectivamente, ¿no? Es por eso que al inicio, cuando se empezó a dar tratamiento con una sola pastilla, a pesar de que eh, bajaba la carga viral, no era lo suficiente como para que el paciente pueda suprimir toda la carga viral. Entonces, a partir ya del año 1996 ya se empieza a hablar del Targa, ¿no? En donde ya se combinan varios medicamentos en las cuales lo que se va a tratar o lo que se va a tratar de hacer es bajar toda esa carga viral dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya cada país, cada sociedad, cada cultura empezó a asimilar lo que es el hecho del tratamiento antirretroviral. No se olviden que ahora el VIH está mundialmente distribuido por todos los lugares, ¿no? En algunas zonas están muy bien controladas, en otras zonas no. Ejemplo, en el Perú, ¿no? En el Perú ya llevamos algo de más de 30.000, 40.000 casos, ¿no? Entonces, y seguimos en crecida, ¿no? Anualmente se diagnostican siquiera entre 500 a 1.000 personas por año, ¿no? Más bien más es más, siquiera de 1.000 a 2.000 personas por año se diagnostican en el Perú, ¿no? O sea, igual es altísimo. Entonces, entonces, lo que ha hecho cada gobierno es, de cierta manera, o cada país es implementar, de acuerdo a su realidad, los tratamientos antirretrovirales. Entonces, lo que tenemos ahí es la norma de hace 2 años que lo mandó el Ministerio de Salud, que hizo algunos cambios, ¿no? Antes, la primera línea se consideraban estos de acá, ¿no? Estos esquemas que ustedes ven acá abajo. Era tenofovir, lamivudina y efavirenz, ¿ya? Entonces, digamos así, el backbone o la columna vertebral del Targa siempre va a constituir de dos medicamentos que normalmente pertenecen al grupo de a los inhibidores análogos de la transcriptasa inversa, ¿no? En este caso, inhibidores análogos nucleótidos o nucleósidos de la transcriptasa inversa. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son, pero para que ustedes se den cuenta de que normalmente utilizamos tres medicamentos. Dos que van a constituir de los inhibidores análogos de la transcriptasa inversa y puede ser normalmente ahora que ya a partir del año 2015 que ya tenemos los inhibidores de la integrasa, acá por ejemplo en la norma técnica ya abarca lo que es el dolutegravir, ¿no? Antes se utilizaba el esquema en el cual constituía utilizar o bien un análogo no nucleósido, que podría ser en este caso el efavirenz, o podríamos utilizar un inhibidor de la proteasa, que podría ser en este caso el darunavir, ritonavir, o
atazanavir, ritonavir o lopinavir, ritonavir, ¿no? Que eso lo vamos a ver. Entonces, en nuestra norma técnica, ya para que no se olviden, lo que a nosotros nos importa es ese de acá, ¿no? Que la norma técnica lo rescata como uno de los primeros medicamentos, o perdón, como el medicamento de primera elección para los pacientes naive, ¿no? Pues todo paciente naive debe utilizarse, debe arrancar con ese tipo de tratamiento, ¿ya? Un ratito, chicos, no me corten, por favor. Ya, muy bien, continuemos entonces. Entonces, la norma técnica, como primera elección, no se olviden, se utiliza tenofovir, lamivudina, dolutegravir, como actualmente casi la gran mayoría de pacientes están pasando a este esquema, ¿no? En las guías europeas, por ejemplo, la del año 2019, ya abarcan lo que también es el uso de los inhibidores de la integrasa, ¿no? En este caso, por ejemplo, el dolutegravir. Pero siempre como de base utilizan un inhibidor análogo de la transcriptasa inversa. Eso siempre tienen que acordarse, ¿no? Y acá, por ejemplo, utilizan el abacavir. El abacavir es un buen medicamento, ¿ya? El problema del abacavir es que puede producir una alteración que se llama una hipersensibilidad, en la cual consiste por la inmunohisto... Un ratito, chicos. Es un problema esto. Ya. Ok. Entonces, acá donde abarca, por ejemplo, abacavir, la miudina con dolutegravir. Entonces, el problema del abacavir, que es el ABC, ¿ya? Que está marcado acá, es el hecho que el abacavir puede producir, miren, puede producir riesgo cardiovascular. Eso quiere decir que puede haber alteraciones cardiovasculares. Se nos puede dar síndrome metabólico, ¿no? Entonces, el abacavir tiene ese problema, ¿ya? Por eso que ahí siempre lo remarcan. El otro, el otro esquema, sería un esquema muy bueno, que sería utilizar el tenofovir a la menamina fumarato, que es el TAF, en vez del TDF, que es el tenofovir desoproxil fumarato, ¿ya? Que es el TDF. Normalmente el TDF, como hemos visto, puede producir o bien toxicidad en el hueso, produciendo un grado de osteopenia, o podría producir un problema renal, ¿no? Alteraciones en la filtración y puede producir trastornos electrolíticos y también una acidosis tubular, ¿ya? Entonces, el dolutegravir es un buen medicamento, como ya en algunos casos hemos hablado, ¿no? El dolutegravir es un buen medicamento. Pero no solamente existe el dolutegravir, ¿no? Por ejemplo, acá se utiliza el BIC, que sería el Bictegravir, que es otro buen medicamento que también se utiliza. Y miren,
Acá, por ejemplo, en la guía lo ponen como parte de las primeras recomendaciones, ¿no? Junto con el TAF, entricitabina y Victegravir. Las guías de Estados Unidos, como vamos a ver, por ejemplo, más adelante, lo ponen dentro de primera línea, ¿no? Otro, por ejemplo, un esquema que está muy debatido y que, bueno, actualmente tiene mucha evidencia, es el hecho de utilizar dos medicamentos. Utilizar el dolutegravir con la lamivudina. Ya, pero en este caso tiene algunas condiciones principales. Por ejemplo, que el paciente no tenga hepatitis B. El otro es que su carga viral de estos pacientes sean de menos de 500.000 copias. Igual también con el abacavir, ¿no? El abacavir también una de las condiciones que te está pidiendo es que tenga menos de 100.000 copias. ¿Ya? Y por ejemplo, que sean pacientes que tengan CD4 más de 200. O sea, tiene que tener algunas condiciones o algunos requisitos para utilizar este tipo de terapia. Que ya ha sido aprobada, por ejemplo, si han leído el GSIDA, en el GSIDA mencionan el uso de la duoterapia, ¿no? Ya no de la triple terapia, sino en la duoterapia, en la cual consiste un inhibidor de análogo de la transcriptasa inversa y un inhibidor de la integrasa, ¿no? Que es el dolutegravir. Y bueno, y los otros esquemas que también se podrían usar, que también algunos laboratorios los están promocionando, pero igual con ciertas consideraciones que normalmente mencionan al TDF, ¿no? ¿Ya? Eso también es importante que deben saber. Entonces, acá las alternativas, hay algunas alternativas, por ejemplo, utilizar inhibidores con un inhibidor de la integrasa, ¿no? Acá, por ejemplo, el raltegravir, ¿no? No se olviden que la vaca lami siempre, el abacavir, siempre hay que pedirle este tipo de halo, ¿no? El HLA-B5701, ¿no? Se le pide este tipo de halo de histocompatibilidad para iniciarle abacavir por la reacción de hipersensibilidad que puede hacer, ¿no? Y no se olviden que si tenemos pacientes hipertensos, que ACVs, pacientes con riesgo de hacer un evento cardiovascular, no iniciamos abacavir. Eso también es importante, ¿ya? Entonces, importantísimo, ¿no? Y los medicamentos que normalmente hemos estado utilizando nosotros hace 2, 3 años es el tenofovir lamivudina efavirenz y el tenofovir entricitabina efavirenz, ¿no? Que mira, acá lo catalogan como parte del último del, digamos así, de los tratamientos iniciales, ¿no? Acá tenemos varios, ¿ya chicos? Bueno, este es con respecto a los pacientes en Estados Unidos, este es del linfocida. Ya me imagino que ya lo han descargado, ¿no? Entonces miren, acá el linfocida coloca el Victegravir con el TAF y la emtricitabina, lo colocan como primera elección y lo colocan como un grado de recomendación de A1, o sea que tiene alto nivel de evidencia y un grado de recomendación A, ¿no? El de segunda opción ya lo colocan al abacavir lami, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que pedirle su halo de histocompatibilidad el HLA-B5701, ¿no? Que tiene que ser negativo para estos casos. ¿Ya? Y también mencionan el uso de la duoterapia como inicial, igual con las mismas condiciones que menciona la guía europea, bueno, en este caso la guía europea, ¿no? Y que el GSIDA también lo está adoptando, pero para eso necesitamos ciertos criterios, ¿ya? Y bueno, que nosotros estamos adoptando actualmente, que también lo consideran en la guía del Infocida, ¿ya? Que es con respecto al dolutegravir más el tenofovir y la mibudina, ¿no? Que también está en un grado de recomendación alto. O sea, podemos decir que nuestro medicamento, nuestro tratamiento antirretroviral está dentro de los mejores niveles de evidencia que hay, ¿no? Entonces, el esquema que actualmente tenemos en el Perú es uno de los esquemas que a nivel mundial se está utilizando, pues, podría decir, ¿no? Muy bien. Y bueno, acá tenemos ya otros esquemas alternativos, como por ejemplo el Vitegravir con tenofovir entricitabina, ¿no? Acá normalmente lo de malo del Vitegravir, que es un inhibidor de la integrasa, es que viene con un booster, ¿no? Que es el Covicistat.
Bueno, también se puede utilizar raltegravir, todo, y los inhibidores de la proteasa con dos análogos de la transcriptasa inversa. ¿Ya? Igual se puede utilizar dos análogos con no análogos, ¿no? O sea, el efavirenz, por ejemplo, ¿no? Que es lo que anteriormente estábamos usando, ¿no? Y ahora lo estamos cambiando. Un caso especial es hablar de doravirina, ¿ya? Si ustedes investigan con respecto a la doravirina recién tendrá 4 años, recién que se ha aprobado, ¿ya? Y da a entender que es un medicamento que se podría utilizar dentro de en pacientes con algún grado de resistencia al tratamiento, ¿ya? Muy bien. Bueno, y entonces esto es para que ustedes comprendan. Tiene que haber 3 medicamentos, donde normalmente el régimen del tratamiento son dos análogos de la transcriptasa inversa. Eso no se tiene que olvidar, siempre tiene que haber dos análogos, ¿ya? Y acá están, ¿no? El TAF, el TDF y el abacavir. El tenofovir alafenamina fumarato y el tenofovir desoproxil fumarato con un abacavir. Y de aquí lo puedes completar con la emtricitabina, que es el FTC, o la amibudina. Y con estos, teniendo el backbone, ya puedes combinar. Puedes utilizar un inhibidor de la integrasa, o un no análogo, o un inhibidor de la proteasa, como te menciona acá, ¿no? Y puedes combinar, ¿no? Obviamente que el primerito es el más recomendado y el que actualmente hay en el mundo, ¿no? Y lo que normalmente todos los pacientes naif están entrando, ¿no? Dolutegravir, Victegravir, Vitegravir, Raltegravir, que son los medicamentos primordiales para el tratamiento de inicio, ¿no? No se olviden que el dolutegravir es el principal, ¿ya? Ese es importante. Doctor, ¿y la duoterapia? Ya hemos hablado ya. Bueno, acá en la ya se menciona, ¿no? La duoterapia solamente se va a dar en ciertos requisitos que ya hemos mencionado. Cargas virales más de 500, CD4 más de 200 y pacientes que no tengan hepatitis B. Suficiente. Muy bien. Entonces no se olviden, y esto también ya hemos hablado en la anterior clase, cómo se da el proceso de replicación del VIH, desde el proceso que se ensambla, se fusiona, se pega, se incorpora al citoplasma, se libera y se produce todo el cuadro de transcripción y luego se acopla a través de un inhibidor de la integrasa y esto es procesado, ¿no? Y estos van a ser creados a nivel citoplasmático y van a ser liberados a través de la enzima proteasa, ¿no? Entonces, a nivel de cada uno digamos así, de cada uno de las etapas de la replicación, es lo que va a actuar digamos así, cada antirretroviral, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan de acuerdo. ¿Ok? Muy bien. Entonces empecemos con los inhibidores análogos de la transcriptasa inversa. Su procedimiento es sencillo, ¿no? Lo que van a hacer es un proceso de desfosforilización a nivel del ATP, ¿no? A nivel en este caso de los nucleótidos, ¿no? Lo va a desfosforilizar para que esto no se pueda, digamos así, no se pueda replicar, ¿no? No se olviden que el ATP, cuando se desfosforiliza, se convierte en un nucleósido, digamos así, ya no se vuelve un ATP, ¿no? Puede ser un ADP o un AMP, ¿no? Entonces ya pierde esa capacidad de producir un proceso de transcripción. Por lo tanto, lo que va a hacer los inhibidores es justamente desfosforilizar esa zona, ¿ya? Entonces, dentro de ellos tenemos el acidobudina, la estabudina, la amibudina, la emtricitabina, ¿no? La didanosina y el abacavir. Ya, todos esos son medicamentos que hacen todo ese procedimiento. Y ya, entonces, ¿cuáles son los nombres que tenemos? La lamivudina, entricitabina, el TDF, que es el tenofovir disoproxil fumarato, el tenofovir afenlamina, el abacavir, la acidobudina y la adenosina. Estos últimos 3 prácticamente ya no los estamos utilizando, ¿no? El abacavir todavía se utiliza porque tiene un cuadro de sinergismo muy efectivo con la lamivudina, entonces es un buen medicamento que se puede utilizar. Y bueno, acá tenemos sus estructuras químicas, no se olviden. Los que son análogos de la purina, los que son análogos de la pirimidina y los que son análogos también, bueno, de la pirimidina y de la purina, ¿no? Los que son análogos de la purina tenemos la adenosina,
guanosina, tenemos la desoxicitina y tenemos la adenosina. Y cada uno cumple un efecto, ¿no? No se olviden. Cada uno tiene un grado de distribución. El que tiene mejor distribución de todos estos es el tenofovir, ¿no? El TAF ni qué decir, ¿no? El TAF tiene una buena distribución a nivel plasmática y intracelular, ¿no? Que es lo que se desea, ¿no? El TAF y el tenofovir, ¿no? Ambos tienen una buena disponibilidad plasmática, ¿no? O sea, actúan en el citoplasma netamente. Después tenemos a los no nucleócidos. Dentro de esos no nucleócidos tenemos la nibiriapina, tenemos la deraverdina, el efavirenz, la etravirina, el ripivirina. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, en este caso también van a producir un efecto de inhibición, solo que lo que van a realizar ellos es acoplarse exclusivamente en el proceso donde la enzima actúa, ¿no? En su, en su sitio de acción de la enzima. Entonces, lo que van a hacer es como hacer un grado de competencia, ¿no? Así provocando que la enzima pierda efectividad en el proceso de su, en el proceso de la transcripción, ¿no? Por lo tanto, lo inhiben totalmente. Muy bien, y acá tenemos un montón de medicamentos que han sido estudiados y aprobados desde que hubo el grado de la pandemia y también desde que el Targa se empezó a bueno, el Targa ya se incentivó para el uso, ¿no? Entonces no se olviden, nevirapina, que ya no se utiliza, delavirina, que tampoco no se utilizan. Actualmente estamos con efavirenz, cetravirina, ripivirine, y de ahí estamos con nuevos medicamentos que están todavía en proceso de estudios, ¿no? Pero el que ha sido últimamente aprobado es la doravirina, que ustedes ven acá, ¿no? Que prácticamente ya cumplió su tercera fase y digamos así, es un medicamento que actualmente se está proponiendo como medicamento de segunda línea o por decirlo así para pacientes que ya tienen un grado de mutación, ¿no? Muy bien. El tercer grupo que tenemos es los inhibidores de la proteasa, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, al amprevenavir, al ripranavir, el indinavir, el saquinavir, el lopinavir, ritonavir, que estos ya vienen acoplados con un booster. El ritonavir también es un inhibidor de la proteasa, eso también no se olviden. Ritonavir utiliza como un booster para que el lopinavir se mantenga más tiempo en la sangre. O sea, ¿por qué? No se olviden que los inhibidores de la proteasa pasan tienen efecto o sea, tienen el segundo efecto, ¿no? Que es cuando un medicamento cuando pasa y el hígado lo depura, ¿no? Entonces el lopinavir cuando llega al hígado rápidamente se metaboliza, pero si se encuentra con un medicamento que lo reemplaza en ese proceso de metabolización, entonces el lopinavir pasa hacia la zona plasmática, ¿no? Haciendo de que este ritonavir se metabolice y este no. Entonces, haciendo de que el lopinavir se mantenga más en sangre, ¿no? Igualito, ¿no? La gran mayoría de medicamentos de IPs, o en este caso inhibidores de la proteasa, siempre van a venir con un booster, que normalmente es ritonavir. Y el otro es el cobicistat, que bueno, en este caso normalmente no lo asocian con ningún IP, normalmente lo utilizan con dolutegravir, así. Y el último grupo, que es el grupo de los inhibidores de la integranza, ¿no? Acá tenemos al victegravir, el cabotegravir, el dolutegravir, tenemos el elvitegravir y el raltegravir, ¿no? El victegravir que ya hemos dicho que actualmente está considerado como parte de la primera línea, ¿no? De uso con los inhibidores análogos de la transcriptasa inversa. El cabotegravir que actualmente en el año, junto con la doravirina, han sido los dos medicamentos que han sido autorizados. Lo bueno de la doravirina es esto, ¿no? Su administración vía intramuscular, ¿no? Es justamente que algunos de ustedes les mencionaban, ¿no? Que existe un medicamento que se llama cabotegravir y que se puede utilizar una vez al mes, ¿no? Y este medicamento ¿no? Utilizan 900 microgramos en 3 mililitros, ¿no? Y es una sola dosis. Y esto lo pueden utilizar junto con la rilpivirine, que es un inhibidor no nucleócido, ¿no? No análogo en este caso. Y lo pueden utilizar los dos, porque el rilpivirine tiene también así el mismo efecto que tiene el cabotegravir, que ambos
pueden utilizarse en forma de inyectables, ¿no? Entonces podría ser una opción. Y de ahí tenemos el dolutegravir. Bueno, el dolutegravir, no sé bien, tiene varias presentaciones, ¿no? La que nosotros tenemos es la presentación con tenofovir, lamivudina, dolutegravir, ¿no? Esa parte no se tienen que olvidar, que es la presentación en tabletas. Y bueno, el vitegravir, que normalmente viene asociado con el cobicistat, que vendría a ser su booster, ¿no? Igual el vitegravir tiene ese efecto del segundo paso, donde se metaboliza rápidamente en el hígado, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta eso también, ¿ya? Y el raltegravir, bueno, que es un medicamento que se utiliza normalmente cuando hacen falla virológica, ¿no? Se utiliza en pacientes que hacen falla. Entonces, esa es una buena opción para poder utilizarlo, ¿ya? Bueno, chicos, es lo más rápido y lo más resumido que les puedo presentar. Lo más importante es de que sepan de que existen medicamentos dentro del tratamiento antirretroviral que lo que van a hacer es justamente esto. Lo que van a hacer es tratar de suprimir. El objetivo del tratamiento no es la cura. Ya, o sea, el paciente toma el tratamiento no para curarse, sino para bajar y suprimir la mayor cantidad de carga viral, para que esta carga viral no le produzca efectos, porque el paciente al final no llegue en estadio SIDA, pues, ¿no? Es lo que nosotros queremos. O sea, para que el paciente pueda hacer sus actividades normales. Entonces, lo que ha demostrado estos últimos medicamentos es que tiene una buena tolerancia, tiene menos efectos adversos, pero igual, como hemos visto en algunos casos en los consultorios, siempre pedimos, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden haber efectos adversos con uno de los medicamentos, ¿no? Por ahí hemos tenido un paciente que ha hecho reacción adversa al tenofovir. Entonces le hemos cambiado con abacavir la miudina y el paciente empezó a mejorar su depuración de creatinina, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Eso es, y no se olviden que el esquema siempre va a ser utilizar dos inhibidores análogos de la transcriptasa inversa y puedes utilizar de las otras tres familias, ¿no? De los no nucleósidos, los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la integrasa. No se olvide que los inhibidores de la integrasa es lo que actualmente tenemos, ¿ya? Y es lo que actualmente la gran mayoría, como ustedes han visto de guías, especialmente la europea, la americana y la de nosotros, están recomendadas para utilizar. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Disculpe, sí, yo tenía una duda sobre básicamente los temas del examen. ¿VIH va a venir en este segmento, doctor? Sí, Ya, hasta donde hemos hecho. ya, ya, doctor, esa era mi duda, gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta con el tema? Por favor. ¿Nadie? Ya. Bueno, les recomiendo que repasen, chicos. Como les he dicho, la información está gratis, es gratis. Pueden entrar, busquen el Infosida, así se llama, Infosida o InfoVIH. Y ahí van a encontrar como 8 guías. Dentro de las guías está el uso de tratamiento antirretroviral. Lo descargan y tranquilamente lo pueden estar revisando poco a poco. Son como, ¿cuántas páginas eran? Pues 50 páginas aproximadamente que hablan de todo lo que es todo lo que es Targa, pero yo les recomendaría especialmente el tratamiento en pacientes NAIV, que es lo que normalmente ustedes van a ver, pues, ¿no? Van a ver, posiblemente van a ver cuando se vayan a su serum o cuando sean médicos generales, van a ver pacientes que son VIH y están con este tratamiento, ¿no? Entonces, si por ahí le dicen al doctor hay que pedirle su examen de seguimiento, hay que saber qué más o menos qué exámenes hay que pedirle a este tipo de pacientes, ¿no? Muy bien. Ok, chicos, entonces si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor, hasta mañana.